de trabajo del CIDER, de exponer sus ideas y de luchar frente a teorías y conceptos que a veces se mantienen y que la sociedad no trata de cambiar para hacer nuevas lecturas del territorio, y eso es lo relevante. También es relevante en el sentido que en la Universidad de los Andes se han dado la oportunidad de trabajar incluso con empresas privadas, como el caso de Quali, con Enfoques de Ingeniería, para mirar, tener una visión compartida, y esa combinación entre consultoría, teoría, nuevos enfoques, pues ha enriquecido la visión que se tiene sobre el puente. Y como tú lo decías, a veces miramos el sur con cierto desdén desde las políticas, y lo que nos ha servido la lectura a partir de los hechos territoriales es no la lectura triste del pasado o de una acumulación de problemas que no tienen solución, sino que el sur, a partir de los hechos territoriales, lo empezamos a ver como una gran alternativa que tiene Bogotá para su futuro y para su desarrollo, para las expresiones, para el mejoramiento de la calidad de vida. Y en esa lectura, también como lo decía Andrés, rompimos los paradigmas o los límites que nos impone la división político-administrativa que un el país, y hacemos una lectura mucho más integral de Bogotá en un contexto internacional y local en Colombia. Eso nos llevó a comprender, por ejemplo, la relación que tiene el 33% de ese territorio. Si fueran números de población, sería la segunda ciudad en términos de población después de Bogotá. El sur de Bogotá tiene correlación con toda la Orinoquía, que es un potencial y una agrícola y agropecuario en enormes cantidades, pero que las conexiones que de tanto ferias, viales, aeroportuarias no se dan, pero ahí hay una oportunidad enorme. Donde está también que el sur de Bogotá se conecta perfectamente o tiene grandes posibilidades sobre enlace con el Pacífico a partir del puerto de Buenaventura o otros puertos, y de ahí con toda la cuenca del Pacífico Nacional Mundial, que son misiones que no se veían, especialmente nosotros territoriales nos hicieron notar que ahí estaba el potencial para mejorar no solamente las condiciones de infrahabitación de empresas o nuevos sectores empresariales, sino también las oportunidades laborales y de mejores de calidad de vida, precisamente con la población que tiene el sur de Bogotá, con la cuenca del Copuerlo en ese sitio. A diferencia de otros sectores de la ciudad, donde tienen que transcurrir o pasar toda la ciudad con 2 o más horas de movilidad, el sur presenta esas oportunidades de conexión interregional que no las tiene otra parte de la ciudad y que se identifican como potenciales y que necesitan. ¿Qué significaba eso también? Significaba indudablemente, al de ser la lectura de elementos de política o de instrumentos que tiene el país. A mirar, por ejemplo, uno de ellos, como es el sistema de ciudades en Colombia, encontrábamos que el 55% del territorio nacional de la Amazonía no se ve. No está presente en el sistema territorial, y que la cuenca del Pisuerga de Bogotá, en Bogotá, permitía precisamente valorar esas regiones abandonadas que tiene el país e integrarlas a un sistema de ciudades mucho más amplio y mucho más dinámico del que tiene actualmente. Para finalizar, digamos, el gran aporte que tiene haber hecho ese estudio es, como les decía al comienzo, mirar el territorio como una oportunidad, no con los problemas y la crisis o que siempre lo vemos, no como el sitio donde botamos la basura, pero tenemos la mano de doble barata, no el sitio donde mandamos a las personas a la cárcel para no tenerlas cerca a nuestros espacios de humillación, pero tenemos personas con enormes potenciales, ¿no?, que han logrado, a partir de las crisis, precisamente lograr beneficios y desarrollos que nunca nos imaginábamos. Y encontramos también, cuando estábamos haciendo las imágenes para presentar los resultados de post investigación, llamamos al de pueblo el lienzo que no está en blanco. Si ustedes analizan la historia de Mocueno, pues es la de diferentes instituciones internacionales, Naciones Unidas, Banco Mundial, UNICEF,
las nuevas instituciones o las alcaldías que han recorrido la historia de este país, haciendo diferentes primeros con las comunidades para hacer lo mismo. Háganme un diagnóstico, luego sacamos unas conclusiones y hacemos una propuesta. Acercarnos a la comunidad fue, no queremos para reuniones, no queremos saber nada más de orden para a tomar nota, no, y nos van a decir que asistimos, pero no me han salido. Y cuando se hizo la estrategia, a partir precisamente de la propuesta del CIDE, de migrando a través de hechos territoriales, la oportunidad que la gente vio, la participación, incluso de todos ellos, donde ya habían participado históricamente en diferentes tribunales, fue sorprendente. Para nosotros fue no solamente hablar desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista humano, descubrir las potencialidades, las posibilidades que tienen las personas ubicadas en este territorio de salir adelante y de construir una ciudad que no nos casamos ni siquiera hay manera que tiene todas esas opciones de desarrollo y de posibles vínculos a nivel internacional, como decía Mateo Hermida. Ese sería como en síntesis un poco esa lectura para hablar de las 600 y pico de páginas que tiene el documento que yo tengo la oportunidad de disfrutar y debatir indudablemente más adelante. Sí, yo quiero aclarar una cosa, que uno de los casos, el caso de Tujuelo y me interesante lo que estamos hablando de la arquitectura urbana de otros pueblos. Se definió a partir del POD de 2004 para definir todo el tema de la recuperación ambiental y del desarrollo económico de un pueblo de la planta urbana de Yoconpuelo, que representa todo, y como decía Steve, el 32% del suelo urbano y donde habitan más o menos entre 2.5 y 3 millones de habitantes. El macroproyecto se configuró en el 2004 y hasta el 2018, o sea, 16 años después, se realizando la licitación pública, realizar el diagnóstico. Ahí es donde hicimos una evaluación temporal con el CODES y el CIDER y ganamos la propuesta y trabajamos un año con más o menos unas 100 organizaciones, 600 líderes en el territorio. Estamos hablando de ese caso, ¿sí? Uno de los resultados, obviamente en el 2018 se contrató el diagnóstico y en el 2019 en la presentación de la revisión y actualización del POD por parte de Peñalosa, Peñalosa para esa zona, dijo, esa zona voy a cambiar la categoría y el uso del suelo y vamos a hacer una gran apuesta urbanística macroproyecto de Lagos de Tujuelo, que eran 60.000 unidades de vivienda. Entonces era muy interesante porque Peñalosa desconocía el instrumento de planeación planteado con el instrumento del modelo de ocupación, mientras que nosotros trabajamos un año. Cuando presentamos los resultados, pues prácticamente se cae el POD de Peñalosa, pero el POD de Claudia acoge la propuesta y lo llama Proyecto Reverdecer, con también las 40.000 unidades y cambiándole el uso del suelo. Vamos a contar de lo que quedó de nuestra propuesta, cuestión, unos lineamientos de modelo de ocupación y una propuesta de corredor ecológico del Tujuelo, que hoy de todas maneras está en el centro del debate y es galonada por sectores de los concejales, ediles y por algunas universidades que trabajan en el territorio, porque ese es un territorio que todavía está por construir. Por más de que en el POD haya quedado Lagos dentro que el proyecto Reverdecer, esta se plantea como una opción de modelo de ocupación diferente. Vamos a presentarles la del corredor ecológico. Estamos hablando de la libertad, ¿sí? Porque hay otros que son hechos de ciudades intermedias y hechos también de la Amazonía. Entonces tienes que mostrar la... Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, primero que todo, un poco aunado a lo que mencionaban mis compañeros, los hechos metropolitanos sí son una innovación muy importante para entender el proceso de ordenamiento territorial,
porque permite un enfoque interdisciplinar. Es como que cada uno de los actores y proporcionales diagnostique por su lado, eso nos permite una conjugación de todos los saberes en diferentes retos. Puntualmente para el caso del corredor ancestral y campesino del Quiotufuelo, nosotros partimos de la base en que la estructura ecológica principal era la base ordenadora del territorio y en este caso pues el recurso hídrico asociado al río Tuzuelo. Algo innovador que tuvo, que ustedes van a ver en el libro, es que la estructura ecológica muchas veces se ha visto solo como los espacios de que áreas libres sin voluntad y que no tienen conectividad con el resto ecológico. Pero algo que nosotros rescatamos es que la estructura ecológica, más allá de ser los espacios verdes libres que quedan en Bogotá, tiene conexión con diferentes ecosistemas y elementos de la estructura ecológica regional de Cundinamarca, y que es ejemplo, el río Tumbero se asocia al río Bogotá, el río Bogotá se conecta al río Magdalena, que el río Magdalena es la columna vertebral Cholón. Entonces, algo que quisiera, pues primero que se llevaran como innovación, es que partimos de la estructura ecológica principal y el agua que movemos las aguas para estas propuestas. Que la estructura ecológica principal no solamente es lo que le sobra a Bogotá, sino los articuladores también, en ese caso con el equipo de economía, con el equipo de valor del suelo, que definimos unos lineamientos en los cuales reconocíamos que Bogotá tiene unas deficiencias en términos de vivienda, pero que esas deficiencias no pueden ir por encima de elementos de la estructura ecológica principal y que deben ser armonizados, que se fue otra de las innovaciones que tiene el corredor. Y ya respecto a los lineamientos que definimos, partimos también de las comunidades. Las comunidades de corredor del río Tumbelo tenían un arraigo ancestral y campesino en la cuenca, que por las dinámicas socioeconómicas de los años se ha ido perdiendo. Entonces, de parte de las comunidades quisimos recobrar esa ancestralidad y hacer como todo el recuento de esas costumbres históricas campesinas que ellos tenían, que a pesar de las dinámicas urbanas que se fueron desdibujando, pues recuperarles. Entonces, es uno de los principios que buscamos recoger con las comunidades. Segundo, también importante recopilar todo el tema patrimonial. La pesca de río Tumbelo tiene diferentes elementos patrimoniales, materiales e inmateriales. Por ejemplo, el arco del Arzado, no sé si lo conocen, que las comunidades tienen punto arraigo por ese árbol, y que en la actualidad, por procesos sociales, ellos lograron crear el área protegida de CLUC, que fue un vínculo y fue un proceso que tuvimos también la oportunidad de acompañar y que no pudo acoger. Este es otro de los principios de corredor. El tercer principio tiene que ver con que, si bien hay un déficit de vivienda en la cuenca, ese déficit no puede pasar encima de las condiciones geomorfológicas y del litro que tiene la cuenca, que la defiende su alto Pefor Andrés. Es decir, que si bien esa parte de la ciudad se presta para nuevos proyectos de vivienda, no puede ir en contra de los estudios de riesgo y sobre todo de las cuotas de inundación del río Tumbelo, que pues por diversos instrumentos fueron modificadas o fueron ajustadas, generando condiciones de riesgo para las comunidades. Y finalmente, lo que se hicieron con esos 4 puntos que les acabo de mencionar fue definir unos lineamientos que fueron presentados a la comunidad, y donde ellos básicamente lo que buscan es permanecer en el territorio, recuperar el río, cambiar el enfoque un poco de que los ríos no solo cimiento y canalización, sino un enfoque de restauración ecológica y de rehabilitación hidráulica, donde los puedan ver el río no como un sitio inseguro, porque eso también lo vimos con las comunidades. Ellos veían el río como un sitio inseguro, donde hay robo, donde es sucio, donde hay contaminación, sino buscaban recuperarlo y que el río fuera el eje articulado de toda esa pieza del sur. Pues yo con eso ya te acercaría, soy fiscal Escuco, y por favor te pido el libro. Hay otros, bueno, unas discusiones muy interesantes que cómo se conecta este hecho con toda la infraestructura de movilidad y contra todo el reto de cómo resolver entonces el tema de la demanda de vivienda. Pero yo quisiera plantear acá otro caso, que es el ejercicio de hechos regionales y territoriales en la Amazonía y la Biotía.
Dice que todos los casos están vinculados a proyectos de consultoría o a convocatorias a cursos por organizaciones internacionales o a algún tipo de ejercicio de planeación. Los hechos regionales y territoriales de la Amazonía y la Orinoquía son dos casos interesantes porque uno fue el de el Guaviare. En el Guaviare, Alcides trabajó en torno a un proyecto de un año de formación en torno a todos los fenómenos que estaban impactando en la ocupación del Guaviare. Nosotros entramos en un momento y sugerimos un curso orientado a identificar hechos, ¿sí?, de infraestructura, ¿sí?, de desarrollo económico legal y ilegal, de determinantes ambientales, de políticas nacionales, ¿sí?, de los últimos 10 o 15 años, de dinámicas establecidas por las sentencias como elementos y de procesos de ordenamiento territorial por parte de los municipios como elementos que incidían en la ocupación del Guaviare, y hicimos un ejercicio de taller primero de 3 días en el marco de la última fase del proceso de formación con líderes, pero después montamos un curso en el CIDER que se llamó Taller de Análisis del Territorio, y un grupo de 4 profesionales que dijimos, trabajemos 4 meses, mapeemos, estructuremos el análisis y volvamos documento de hechos territoriales de transformación del Guaviare. Entonces, y ahí salió este documento, y después volvimos a trabajar en un territorio con el municipio, y quedó como resultado el documento. Entonces, aquí vamos a presentar una parte de los hechos territoriales. Aquí también veo que pues, hay otros autores de ese capítulo, y pues tienes presentar parte del texto. Sí, buenas tardes para todas. Aquí básicamente, como lo mencionaba el profesor Andrés, ese fue un trabajo que inició con una consultoría que hicieron en el territorio, con unos talleres allá con la comunidad, y después los trajimos aquí al curso de maestría de planificación urbana como análisis del territorio. Lo que hicimos fue llevarlo a cabo por hechos, como ya lo escribió Andrés en la introducción de este conversatorio, y lo que hicimos fue básicamente entre 4 profesionales de diferentes disciplinas, mirarlo desde diferentes enfoques, y que en este caso pues se trató de llevar como el contexto del Guaviare, lo relacionamos con el contexto también de la parte en la ley segunda de la Amazonía, la llevamos con economía ilícita también, y lo hicimos también con la parte de informalidad de tierras. Entonces, básicamente tenemos 4 hechos en este capítulo que ustedes van a ver en el libro, y en el capítulo que fue el hecho que yo les voy a tratar un poco es el 4, que van a ver como tal en la página 556. Y en eso lo que básicamente tratamos fue el tema del catastro, tratamos la informalidad de tierras y de cómo esto afectaba tanto a las comunidades indígenas como los colonos, que son los campesinos, y cómo esto también en la gobernanza como tal del Guaviare no se ve como representado. ¿Por qué? Ya haciéndole más con el catastro, básicamente la parte urbana tiene una desactualización catastral aproximadamente del 2009. Entonces, ¿esto qué hace? Que las decisiones que se tomen por parte del gobierno municipal de cada uno de estos 4 municipios, pues no estén como al día de lo que se requiere como tal en las cabeceras municipales. Y en la parte rural no se tenía un catastro formado, es decir, ahí no había nada de información catastral, simplemente lo que se tenía de manera plana, por así decirlo. En base a eso, pues no se tenía información de cuál era la cantidad de tierra formalizada. Sí se tenía la idea de que claramente como hay puros parques nacionales y áreas de reserva, entonces lo que se tiene son varios partidos y conflictos territoriales entre colonos indígenas
que pedía cada uno su territorio, y también se presentaban casos que hasta con batallones del ejército se tenían conflictos de que porque peleaban por los territorios. ¿Qué hacían algunas comunidades? Solicitar la restitución de esos territorios que ellos decían que les pertenecían, lo cual traía unos conflictos que se veían en el territorio. Un tema importante es cómo esto, mediante las economías ilícitas, se tenía mayor potencial con las infraestructuras viales. Con esto que como, va a ser como un poco diferente como mencionarlo así, pero al tener una infraestructura vial, lo que ocasionaba era que hubiese mayor deforestación y mayor impacto tanto para economías ilícitas como la ganadería, que no era el territorio de esas personas, pero sí la explotaban con la deforestación. Entonces, como tal no quedaba en el terreno como para las personas formadas de tal del Guaviare, pero sí para estos grupos armados que desplazaban a las personas. Entonces, básicamente aquí eso es lo que estamos mencionando en los hechos que se comunican del primero al cuarto de este capítulo. Mencionamos un tema de cómo también el Estado, por más de que después del acuerdo de paz ha intentado implementar medidas para que puedan hacer un poco más funcional este tema de restitución de tierras, al momento en que se escribió el libro, que ese artículo, que fue aproximadamente en 2022, pues por más iniciativas no estaban teniendo un mayor impacto con el tema de la formalización de tierras. Sería chévere que pronto cuando terminen de leer este capítulo vean cómo está hoy en día, si ha funcionado o no ha funcionado, si ha tenido un aumento o se va a tener parcial. Digamos que esa es una invitación que yo les hago y creo que mis compañeros de este capítulo les haríamos, de cómo contrastar. ¿Por qué? Porque eso se dio prácticamente con el cambio de gobierno. Entonces sería justamente mirar cómo con ese gobierno se han comportado estos temas que se ven en este capítulo con respecto a cómo venía comportándose históricamente. Entonces, pues quedan invitados a ver este capítulo que literalmente sale con temas hicimos de manera desde aquí, desde la academia, tanto también con la etnografía con la comunidad. Si yo quisiera que personas que estuvieron ahí, los hechos del Guaviares fue un trabajo casi de un año y medio. Y simple y llanamente para los que estén interesados, ahí se hizo todo el análisis del peso que tienen las figuras legales y de protección y conservación como instrumentos de ordenamiento y los fenómenos que están afectando esas figuras legales, ¿sí? De protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como parte de Chiriquete, la Reserva Nacional de Nucac, las reservas forestales protectoras nacionales, la serranía de Lutosa. Hay todas las reservas campesinas, ese es un hecho. Y ver las tensiones que están afectando en los últimos 20 años y mapear los conflictos, ese es uno, que ha pasado en los últimos. El otro hecho es la deforestación. Antes hicimos un análisis con cartografía y trabajo de campo sobre todo lo que son los factores, los motores y los núcleos de la destrucción. Fue otro hecho. El tercer hecho es el tema que aquí lo escribió Diana, de la infraestructura vial y sus efectos que están atravesando la orografía, el tercer gran hecho. Y el hecho que tú acabas de señalar, y por último, el hecho institucional. Es muy interesante porque ese análisis de hecho nos permite mirar las tendencias en términos de las interdependencias, los conflictos y las oportunidades y generar escenarios prospectivos. Ese fue un caso de Guaviare y fue una mezcla clave de consultoría con lo estuvimos trabajando en 2 cursos de análisis del territorio utilizando cartografía y análisis. Vamos a contar otra historia que es la del Meta, que fue la GIZ sacó una convocatoria, no sé en qué año, para hacer un curso, 2018, ¿cuánto fue? 2018 para hacer un curso con 58 funcionarios del departamento del Meta, porque tenían que preparar información para formular el POD departamental. Y entonces dijeron, lanzaron una convocatoria corta para un curso de instrumentos de prospectiva para modelar, para establecer un modelo de directrices y lineamientos para el ordenamiento departamental de Meta con los 58 funcionarios. Nosotros presentamos
unos 6 componentes y diferentes instrumentos, y hicimos un trabajo de agosto del 2018 a noviembre, terminamos y después trabajamos de enero a junio, los que quedamos investigadores, estableciendo los hechos del departamento del Meta. Y otro caso es el caso que nos va a contar Vanessa, que ¿en qué época fue? El 2020 ganó un alcalde que se llevó como secretario de planeación a un egresado del CIDEM, que venía haciendo el curso de taller de análisis, y le dijimos antes de la pandemia, ¿por qué no hacemos la política de ruralidad con un enfoque metropolitano y con el enfoque de hecho para el plan de desarrollo? Y él dijo que sí, y se llevó primero 6 meses y después 9 meses, después vino la pandemia, después de que construimos el texto, trabajamos 6 meses, se llevó a 2 investigadoras ingenieras a formular el plan de desarrollo, el componente rural con enfoque metropolitano en Bucaramanga, y quedó los hechos rurales como base para la configuración del plan de desarrollo en el componente rural con el enfoque metropolitano, y es un poco el que les va a contar ya Vanessa. Gracias. Bueno, esta historia es muy interesante, es muy bonita porque, como les contaba Andrés, en ese periodo ganó un alcalde que era de un partido completamente diferente a los que habían estado en los últimos 60 años en Bucaramanga. Y hubo un secretario de planeación muy juicioso, muy comprometido con lo técnico, con hacer las cosas muy bien hechas, y su enfoque, y por esa razón el primer ayuda al CIDER, era de incluir la ruralidad, cosa que normalmente no se hace o se hace de una manera muy superficial cuando se elaboran los planes de desarrollo. Y además incluir unos espacios de participación muy importantes. Entonces nosotros le propusimos, aquí está la metodología de 10 códigos coreanos. Estuvimos varios meses y la finalidad era que se escucharan las voces de las personas que normalmente no se escuchan o no tienen una incidencia o un poder de decisión en esos instrumentos de planeación o de desarrollo territorial. Entonces, bueno, hicimos todo el ejercicio, logramos encontrar 5 hechos territoriales principales. El primero tiene que ver con el ordenamiento en torno al agua. Entonces, vemos como Bucaramanga es una ciudad con unas dinámicas de crecimiento, como muchas aglomeraciones urbanas o ciudades intermedias en el país, que además en el páramo de Sotogrupán, pues todos sabemos que tiene una potencial minera importante. Y bueno, es una discusión que se ha dado en los últimos años en este territorio, y se definimos como un hecho que precisamente preocupaba y preocupa a los pobladores de este sitio, porque es un fuente principal de agua y es una riqueza ecosistémica que muchos sectores están decididos a conservar. Como siguiente hecho territorial, nos preguntamos sobre el abastecimiento alimentario también. Encontramos que el 70% del suelo de Bucaramanga es de carácter rural, pero encontramos muchos problemas tratando de armar la historia. No podían contarnos la historia porque encontramos muchas dinámicas de desplazamiento, muchas dinámicas violentas, entonces fue difícil que nos contaran qué había pasado antes del 2020. Logramos armarla de cierta manera y además identificar la tenencia de la tierra es un problema importante y un factor importante cuando hablamos de dinámicas de producción y de capacidad de los campesinos y de los pobladores para acceder a créditos, para mejorar sus capacidades de producción o transformación. El producto se cae en ciertos mercados. Identificamos también que tiene un potencial turístico muy alto en el municipio, que hay personas muy interesadas en llevar a cabo estas actividades económicas, pero que se requiere de una inversión importante, que es también de hecho asociado al desarrollo y también en de las voces de quienes viven y quieren una calidad de vida diferente. Y bueno, son los que recuerdo en este momento, pero sí dejar el mensaje de cómo a través del método y a través de ese diálogo de saberes y de esa integración, desde una iniciativa del gobierno central en ese caso, fue posible hacer esta construcción colectiva de una visión prospectiva del territorio, teniendo en cuenta de esos vínculos urbanos rurales. Y bueno,
Ese fue como un caso de Bucaramanga. Yo quisiera que cada uno concluyéramos. Podemos hacer unas preguntas. Hay un hecho que lo debo plantear simplemente que es muy interesante, que nos preguntamos, y es los factores que generan inseguridad alimentaria en toda la región central de Bogotá región. Hicimos un ejercicio también, hay otra historia ahí muy interesante, de los factores que analizamos en el proceso. Y porque cómo alimentar una región, no tanto la pregunta era cómo alimentar como hecho, sino qué factores están poniendo en riesgo los temas de seguridad y soberanía alimentaria en la región. Y por otro lado, el peso que tiene, identificamos en todo con Dinamarca, el sistema de economía campesina y seguridad alimentaria y por qué se ha venido consolidando por tres frases. Esos dos hechos también están en el libro. Entonces, no sé si abrimos un espacio para conversar y podemos después terminar ustedes qué impresión les dejan y para dos tiros. Quisiera saber las dinámicas de planeación y sobre todo como los actores no importantes cómo se desarrollan de tener documentos así es las comunidades y digamos los dirigentes o políticos que ya tienen ese poder de accionar y como ejecutar esos diagnósticos. Digamos, ya lo mencionaron un poco, es que algunas comunidades ya no me preguntan más porque se caen en pata ahí, pero digamos en este ejercicio, sí, como qué recomendaciones hay o digamos, qué dinámicas y permiten que sobre todo las mismas comunidades, independientemente del dirigente, como que empujen a que se accione o que se necesite más a que se quede en un papel o que ni siquiera las comunidades lo lleguen a conocer. Entonces, sí, es básicamente eso. Desde mi punto de vista, con lo que hemos realizado, siento que es poco de gestionar los actores desde el comienzo también. O sea, saber qué tipo de poder e influencia tiene cada uno de estos. Sabemos que no todos los territorios se comportan igual, pueden estar en el mismo departamento, hasta en un mismo municipio, de pronto tienen sus sectores. Entonces, identificar eso se volvió importante para saber cómo se manejan los actores. Pero si algo, en lo particular de lo que yo he trabajado, es que la parte política se volvió un actor fundamental. ¿Qué es lo que pasa muchas veces también? Si se involucran ciertos líderes civiles, por decirlo así, en la parte política, toca que tengan una raíz muy fuerte por su territorio, porque fácilmente cuando uno con un poco de influencia puede, simplemente se puede cambiar de bando. Entonces son temas que se pueden presentar y se han presentado, pero lo importante es justamente que se tengan esas caras visibles, pero que realmente representen al territorio y tengan esa representatividad también en la parte política, que es la que realmente puede tomar decisiones que intervengan en el territorio y que es esa gobernabilidad que permite tener esa apropiación del territorio para poder hacerlo. Es difícil, pero si se lleva desde un comienzo manteniendo, como les digo, ese manejo de los actores, pueden tratar de mantener por lo menos de una manera equilibrada y no simplemente que se pierda como esa influencia que pueden tener ellos. Porque sí pasa mucho lo que tú ves. Muchas veces la gente ya se cansa, sobre todo en esos territorios, digamos en el caso que hemos manejado amazónicos, hablando con otras personas que han hecho planes de ordenamiento, investigaciones, la gente dice, pues no, que vengan aquí, que vienen, investigan demasiado y se quedan en papel, pero realmente nosotros seguimos igual. Entonces son temas que básicamente se tienen que tener también desde las personas que de pronto comienzan a hacer la investigación, tratar de tener un poquito más de poder e influencia, en oiga, tratemos de que si vamos a hacer investigación, tratemos de ir un poquito más allá para que sea implementada. Siento que es lo que de pronto les falta un poco. Yo agregaría que cuando nos metimos como academia también a trabajar en esto que nació como proyectos de consultoría, de una manera, pero fue también investigar y planear y proponer cosas distintas. Hubo mucho cuestionamiento y ustedes qué hacen haciendo consultoría, o sea, déjenle eso a las empresas de consultoría, ¿sí? Pero
pero a la hora de hacerlo también para nosotros fue un reto de cómo no quedarnos en hacer una consultoría donde se cumple con los términos de referencia y se va. Y la verdad es que lo difícil fue irnos, porque terminamos y pasados 2 años seguíamos metidos allá trabajando. Entonces, a uno le implica estar dispuesto, como dices, a ir más allá. Pero también más allá de lo que dice la norma. La norma llega y le dice, vaya, consulte y usted planee. Y creemos que parte de lo que se hizo acá con todo este tema cartografía y de planear fue planear con las personas. ¿Sí? Por eso no nos da miedo llegar y por allá, creo que en la página 150 o algo así, hay un listado como de 500 personas a las cuales se les da el reconocimiento porque decimos, no nos da miedo que vean su nombre ahí porque decimos, ellos hicieron parte del proceso y cuando se acabó, fueron ellos mismos que dijeron, vamos a salir a defenderlo y vamos a salir a pelearnos lo que construimos, ¿sí? Lo que peleamos como construimos, pero ahí también implicó de parte nuestra la determinación de decir, yo no necesito un salario o no necesito un vínculo laboral para seguir adelante con lo que empecé. ¿Sí? Y para apoyar a las personas que, con el conocimiento que se adquirió para poder seguir proyectando y seguir planeando. Entonces creo que uno, a término personal, para mí es un gusto poder saber que en este libro hay autores que fueron estudiantes míos y verlos escribiendo al lado mío, yo digo, qué bonito, ¿sí? Y le compartí a hoy estudiantes míos de pregrado y ellos eran emocionados y veo estudiantes que fueron estudiantes míos acá y yo digo, pues a mí me emociona cada vez más y digo, va uno dejando huella realmente en la medida que uno logre ser coherente y transmitir sus emociones y sus conocimientos y creo que eso nos da la esperanza de poder seguir haciendo las cosas de una manera distinta. Yo voy a decir dos términos súper rápido. Darle impulso a la acción colectiva y seguir muy de cerca el activismo Yo, hay un tema de que son las redes. Yo creo que esto ya no es solo de las comunidades, de cada lugar. Yo veo que hay funcionarios, yo creo mucho en la modernización del clientelismo. Hay funcionarios que llevan 20 años con un conocimiento enorme y cuando se da una oportunidad se convierten en los funcionarios que en momentos hitos de un plan de desarrollo o de una formulación de un POT y de implementación del mismo pueden incidir y orientar una ruta de acción colectiva. O sea, nosotros tenemos en las instituciones municipales y departamentales un conocimiento acumulado, lo que pasa es que está agotado. Y tenemos también una separación de las universidades frente a esas apuestas. Yo creo que en Colombia hay una cantidad de instrumentos que consideramos que la planeación y la gestión va por fuera. Y yo creo que no es solamente un tema de comunidad. Entonces uno tiene que articular comunidad con el sector público que tenemos del municipio, de los departamentos, de la ciudad. Y es muy importante que rompamos las prevenciones con los actores privados. Los actores privados hoy están haciendo ajustes muy interesantes. Entonces yo creo que formar redes, nosotros en este momento nos ganamos el PO departamental del Norte de Santander y estamos utilizando esta metodología para hacer el diagnóstico y la configuración y yo creo que cuando vayamos a los talleres, ya estamos en la fase de plantear la propuesta, pero cuando vayamos a los talleres vamos a tener un potencial enorme. Entonces la cadena, nosotros tenemos un enorme reto de movilizar el clientelismo y de dejar de entrar con el principio de que tenemos un conocimiento superior, ¿sí? Y vamos a encontrar un potencial enorme. Y tenemos que llegar a los territorios creyendo no solamente en los actores sociales, sino en los actores privados. Y tenemos que llegar también a los órganos de gestión, llámese consejos municipales o asambleas. Desde el lugar que podamos aportar, yo creo que vamos a poder impulsar. Hoy hablábamos, el día que estuvimos para programar esta charla, decíamos, ¿cómo hacemos para volver al turbuelo? ¿Será que volvemos por el lado de los concejales, por el lado de los líderes? ¿Será que vamos y hablamos con 2 o 3 universidades y trabajamos esta propuesta de corredor? Porque en los próximos 40 años o es el corredor o es Lagos de Tufán, ¿sí? Y eso va a depender no solamente de los líderes, sino del consejo, de los ediles, del mismo alcalde de turno y de la apuesta que sí que se pueda involucrar en el acueducto y que podamos demostrar
que aquí hay una apuesta. No, todo, no porque esté en el POT y porque se haya reducido 200 hectáreas, es que se reduce, o sea, es casi cuántos parques virrey, son 200, 300 parques virrey, se redujo el corredor, sí, con una decisión que se puede tumbar. Entonces yo creo que tenemos que modernizar el clientelismo, tenemos que trabajar con las instituciones, con el sector privado, y nosotros desde el lugar nos vamos a encontrar con gente maravillosa que sé que está pensando en lo mismo. Y tal vez reducir el margen de corrupción. Yo no es que esté a favor de la corrupción, pero yo sí creo que definitivamente uno tiene que entrar a jugar. Y si el gobernador le pide a uno, a nosotros en este plan de ordenamiento nos dijo, es con estos 10 funcionarios. Y nos hemos encontrado que la mitad no sabe y la otra mitad, pero que con los 10 vamos a hacer cosas chéveres. Entonces, ahí vamos sin tener que poner la plata, sin tener que, tenemos que modernizar el país. ¿Sí? Y es una cosa agregada. Yo creo que y una parte importante para cerrar, yo creo que este tema es buscar que los hechos y lo que les vamos a dejar a ellos, plantearlo como le vamos a mencionar los temas, es la parte prospectiva, porque ya estamos trabajando muy fuerte en los temas de prospectiva, porque es justamente saber de dónde venimos, dónde estamos, para dónde queremos ir, sabiendo pues cómo estamos y qué posibilidades hay. Tiene que ser uno realista, no podemos plantear escenarios utópicos cuando realmente de pronto por decisiones políticas o civiles no podemos. Entonces este tema de perspectiva se ha vuelto muy interesante, que también se va a basar en todos los hechos territoriales. Y Daniel. Yo no voy a contestar tu pregunta con esa precisión que ya la contestaron acá, pero solamente para que ustedes tengan una idea de lo que nos llevó y el impacto que tuvo en planeación cuando le dimos la cifra. Nosotros analizamos desde 1944, incluso fue mucho antes, los diferentes planes de ordenamiento territorial de Bogotá y la relación con el pueblo. Ese análisis era un poco como un interés del equipo con mirar esa relación y que habían planteado los distintos planes frente al pueblo y a la zona sur del país de Bogotá. Encontramos las siguientes cifras. Si uno suma los diferentes planes que ha tenido Bogotá de consultores internacionales o entidades prestigiosas a nivel internacional, por lo mismo que hemos hecho nosotros en Planeación o las entidades en el distrito, encontramos que si dividimos el número de años por el número de planes, nos da un plan punto 48, o sea, un plan por un año y 48 meses, no, 48 días. Es decir, no puede haber desarrollo, no puede haber cambios, no puede haber incidencia en el territorio, ni mejoramiento de las condiciones del territorio. Entonces, cada menos de 2 años estamos haciendo un plan completamente nuevo. Recuerden que en tu pueblo, Ciudad Bolívar, tuvo un programa de Naciones Unidas específicamente para mejorar las condiciones, ¿no?, de las migraciones que se dieron a finales de la década del 50 y que se ubicaron en la zona sur de Bogotá. Es decir, ¿de dónde están todas esas ideales, esos planes, esas ideas por mejorar las condiciones de una población ubicada en el sur y estigmatizada, además? Entonces, eso a Planeación le causó un impacto enorme. O sea, ellos y no sabían, es así. Y si me permiten contar un detalle de los muchos que hay, a nosotros, en un momento dado, bajo la administración, estaba en Bogotá, nos estaban prohibiendo llegar a las conclusiones a las que llegamos. ¿Por qué? Porque indudablemente iban en contra de lo que estaba planteando la administración. Pero hay que, y aquí hay que reconocer públicamente a todo el equipo, que hubo un debate, si lo hacíamos, si no lo hacíamos, y nos lo deben decir lo que realmente estábamos encontrando. Y eso fue también una forma de empoderar a las comunidades, a los dirigentes locales, y hacer que ellos tuvieran esa información. Y eso fue realmente para tratar de al final responder tu pregunta, tu inquietud. Eso es una forma de decir, este conocimiento, nosotros lo mismo hicimos fue sistematizar, organizar, y así se lo estamos devolviendo, porque realmente lo han construido. Nosotros lo mismo hicimos crear un marco estructurado para poderlo leer y organizar. Oye, fue un trabajo impecable de editorial, de más de
9, 10 meses. Entonces quiero agradecer a la editorial, a todo el equipo y a la Universidad por ese espacio. Son los